Bienvenida y bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en 2 siglos de historia que, la verdad, redibujaron por completo el mapa religioso del planeta. Hablamos de la llamada Era Misionera, más o menos desde el 1700 hasta principios de 1900. Así es. Y para entender este periodo, las fuentes que analizamos proponen una metáfora, una clave de interpretación bastante original, que la toman de un texto antiguo. De la carta a una iglesia llamada Filadelfia en el libro de Apocalipsis. Exacto. Suena un poco esotérico, lo sé, pero vamos a ver que funciona como un hilo conductor sorprendentemente claro para descifrar por qué esta era fue tan explosiva y cuál es su legado. Un legado con sus luces y sus sombras, claro. Por supuesto, tanto el celebrado como el complejo. Así es. La propuesta de las fuentes es usar ese texto no como profecía, sino como un arquetipo, como un modelo para entender un fenómeno histórico. La narrativa conecta una serie de avivamientos espirituales masivos en Europa y América con una expansión global del cristianismo que no tenía precedentes. ¿Ok? Hoy vamos a desentrañar esa conexión, explorando las figuras clave, los logros que hoy nos parecen casi sobrehumanos y también pues las profundas tensiones que marcaron a todo el movimiento. Y la idea central que nos va a guiar es la de una puerta abierta. Exacto, la percepción de una oportunidad única, casi irrepetible en la historia. De acuerdo, pues empecemos por ahí, por esa clave de interpretación. El pasaje es de Apocalipsis capítulo 3, y el mensaje a esta iglesia, a Filadelfia, tiene frases muy potentes. Sí, Se le dice que tiene poca fuerza, pero que a pesar de eso ha guardado la palabra y no ha negado el nombre de Cristo. Y luego, viene la frase fundamental. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué esta frase se convierte en el emblema de toda una era? porque resume a la perfección la percepción que tenían los protagonistas de esa época. La puerta abierta se interpreta como una oportunidad misionera global sin precedentes. O sea, de repente el mundo se hizo accesible. Justo, gracias a la exploración, el comercio y, sí, también hay que decirlo, el colonialismo, el mundo se había hecho accesible de una forma totalmente nueva. Pero lo que las fuentes destacan, y esto es clave, es el matiz de la poca fuerza. Ajá. De las 7 iglesias del Apocalipsis, Filadelfia es una de las 2 únicas que no recibe ningún reproche. Se presenta como un ideal. ¿Un ideal en qué sentido? No es una iglesia poderosa políticamente, ni rica, ni influyente en términos del mundo. Su poder, digamos, reside únicamente en su fidelidad. Qué interesante. La interpretación es que esa combinación de debilidad institucional, pero fidelidad doctrinal, fue lo que le permitió a la iglesia de esa era acceder a lugares que antes estaban, pues, cerrados. Es casi contraintuitivo. No es el poder el que abre la puerta, sino una especie de debilidad fiel. Exactamente. Y hasta el nombre, Filadelfia, que significa amor fraterno, también juega un papel aquí. A ver, ¿cómo? Las fuentes señalan que esta fue una era de una cooperación entre denominaciones sin precedentes. Sociedades misioneras formadas por bautistas, metodistas, Todos juntos. congregacionalistas, todos trabajando juntos por un objetivo común. Este espíritu de amor fraternal se veía como un cumplimiento de ese nombre. La misión era demasiado grande para las disputas internas de siglos anteriores. Ok, entonces ya tenemos la imagen. Una iglesia con poca fuerza terrenal, pero unida y fiel, a la que se le presenta una oportunidad histórica. Ese es el escenario. Pero se necesita muchísima energía para un movimiento así. Si la iglesia tenía poca fuerza, ¿de dónde salió el combustible para esta explosión global? El combustible, según todas las fuentes, provino de un fenómeno que sacudió al mundo protestante: los grandes avivamientos. Que no fue algo planeado, ¿verdad? Para nada, no fue un plan estratégico de ninguna institución. Fue una combustión espontánea, desde la base. Empezó en el siglo XVIII. El primer gran avivamiento. He leído sobre eso. Dicen que las reacciones eran físicas. Totalmente. La gente gritaba, se desmayaba, se aferraban a las columnas de la iglesia por el terror existencial que sentían. Hoy no sonaría a manipulación emocional, quizá, pero era solo eso, asustar a la gente para que se convirtiera. No, el miedo era solo el catalizador. Lo revelador aquí es que la explosión misionera no fue producto de un comité.
fue el resultado casi accidental de una transformación interna a gran escala. La gente no fue enviada por una orden. Sintieron una urgencia personal incontenible de ir. Claro. En Inglaterra, por ejemplo, tenías a George Whitefield, un predicador con una voz legendaria. Podía hablar a 30,000 personas en un campo, sin micrófono, y conmoverlas. 30,000 personas. O John Wesley, el fundador del metodismo que pasó su vida a caballo, recorrió casi 400,000 kilómetros. El motor no fue la organización, fue la experiencia personal. Entiendo. Es un cambio de una fe heredada o institucional a una fe vivida, personal, urgente. Esa es la clave. ¿Y qué pasa con la segunda ola de avivamientos en el siglo XIX? ¿Fue más de lo mismo o algo cambió? Porque las fuentes mencionan a Charles Finney y sus nuevas medidas, Buena observación. que suena mucho más a una técnica casi a marketing religioso. Es que es una observación muy aguda. La segunda ola fue diferente. Finney, que era abogado de formación, sistematizó la evangelización. ¿Cómo que la sistematizó? Introdujo prácticas como el banco de los ansiosos, una fila adelante para recibir oración o la invitación pública a tomar una decisión por Cristo. Ah, lo que vemos hoy en muchas iglesias. Exacto. Para él, el avivamiento no era un milagro que había que esperar. Era un resultado que se podía producir si aplicabas las técnicas correctas. Muy controvertido, me imagino. Muchísimo, pero increíblemente efectivo. Y luego Dwight Moody, un vendedor de zapatos de Chicago, perfeccionó el evangelismo de masas en las ciudades, trabajando con un músico, Ira Sankey. La dupla de predicador y músico. Juntos crearon un modelo de campaña evangelística. Música emotiva, sermón directo y llamado a la decisión que dominaría el panorama durante 100 años. Entonces, si el primer avivamiento fue la pasión cruda, el segundo le dio método y estructura. Y toda esa energía necesitaba un cauce. Exacto, Supongo que aquí es donde entran esas figuras casi legendarias de las que hablan las fuentes. exactamente. Esos avivamientos crearon el capital humano, por así decirlo. Y la personificación de ese capital es William Carey. El padre de las misiones modernas. Él mismo. Su historia es un resumen perfecto de la época. Era un zapatero inglés, un completo autodidacta. Zapatero. Sí, sí. Se fabricó un globo terráqueo con trozos de cuero y mientras trabajaba lo estudiaba y oraba por las naciones. Aprendió griego, hebreo, latín, francés e italiano por su cuenta. Espera, ¿me dices que el padre de un movimiento global era un zapatero autodidacta? Eso ya es increíble. Pero las fuentes mencionan que su propia iglesia lo rechazó al principio. Sí, y esa parte es crucial. En una reunión de pastores en 1786, propuso discutir el deber de evangelizar a otras naciones. La respuesta de un pastor mayor fue fulminante. Joven, siéntese. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin su ayuda ni la mía. ¡Wow! ¿Qué frase? Esa frase resume la mentalidad que había hasta entonces. La soberanía de Dios lo hace todo, el hombre solo espera. Y Carey representaba un cambio. Totalmente. La nueva mentalidad. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Su respuesta fue publicar un ensayo y acuñar el lema que definiría la era. ¿Cuál era? Espera grandes cosas de Dios. Intenta grandes cosas para Dios. ¿Y las intentó? Vaya que las intentó. Se fue a la India en 1793 y no volvió en 40 años. ¡40 años! La lista de sus logros es impresionante. Traducciones, colegios, la lucha contra la práctica del sati. La quema de viudas, sí. Pero uno se pregunta, ¿este enfoque de traducir la Biblia, crear instituciones, no es también una forma de imponer una estructura de pensamiento occidental? Las fuentes exploran esa tensión. Sí, claro que la exploran. Y el contraste perfecto a Carey es la siguiente figura clave, Hudson Taylor en China. Ah, sí. La cultura británica junto con el evangelio. Vivían en sus propios recintos. Y esperaban que los chinos se occidentalizaran. Taylor hizo todo lo contrario. Se vistió con ropa china, se dejó la coleta tradicional y se fue al interior del país. Lejos de los puertos controlados por extranjeros. Exacto. Su objetivo era presentar un cristianismo despojado de su envoltorio cultural occidental. Eso debió ser un shock para el establishment misionero de la época. Un shock total. Y su método de financiación fue igual de radical. Fundó la Misión al Interior de China con un principio de fe.
Nunca pedirían fondos directamente. ¿Y entonces? Simplemente orarían por sus necesidades. Y las fuentes, bueno, están llenas de anécdotas sobre cómo llegaba el dinero justo en el momento necesario. Increíble. Este enfoque contextual, de adaptarse a la cultura, y el modelo de fe y oración influyeron enormemente en los movimientos que vinieron después. Y la lista de estas figuras es larguísima. David Livingstone en África, luchando contra la trata de esclavos. Adoniram Judson en Birmania, que sobrevivió a un encarcelamiento terrible para traducir la Biblia. O Mary Slessor. Detengámonos en su historia. Una mujer sola, de clase trabajadora escocesa, que se va a Nigeria a finales del siglo XIX y se enfrenta a prácticas como el infanticidio de gemelos. Su caso es extraordinario, ¿Cómo logra no solo sobrevivir, sino ser escuchada y respetada? porque Slessor no llegó imponiendo reglas. Se instaló en las comunidades, aprendió el idioma, las costumbres y demostró un valor y un amor incondicionales. Daba el ejemplo. Rescataba personalmente a los bebés gemelos que abandonaban en la selva por considerarlos una maldición. ¡Wow! Al hacer eso, desafiaba una creencia ancestral, pero no con teología, sino con una acción de compasión radical. Con el tiempo, su valentía le ganó tal respeto que las tribus le pedían que actuara como jueza en sus disputas. Se convirtió en una autoridad por fuerza moral. No por imposición. Exacto. Entendido. Entonces, sumando todos estos esfuerzos individuales, ¿cuál fue el resultado a nivel global? Los números que presentan las fuentes son elocuentes. Son transformadores. Las estimaciones indican que por el año 1700 había unos 200 millones de cristianos, la gran mayoría en Europa. Concentrados en Occidente. El cristianismo ya tenía una presencia significativa y autóctona en todos los continentes. Pasó de ser una religión occidental a una fe global. Y el legado va más allá de conversiones. La fundación de miles de escuelas y hospitales tuvo un impacto social masivo. Y la obsesión por traducir la Biblia impulsó la alfabetización a una escala nunca vista. Ok, ese es el lado luminoso, pero las fuentes también señalan la otra cara de la moneda. El gran problema es su coincidencia con el apogeo del imperialismo europeo. ¿Sí? Eso de la maquinaria colonial es un punto fuerte. Era una alianza inevitable. Es el punto más complejo, sí, y doloroso. No fue una alianza formal, sino una simbiosis, a menudo incómoda. ¿En qué sentido? Por un lado, muchos misioneros, como Livingstone, se oponían activamente a los peores excesos del colonialismo, como la esclavitud. Pero por otro, inevitablemente se beneficiaban de la estructura de poder colonial. Claro, viajaban en barcos europeos. Estaban protegidos por consulados. Y a los ojos de la población local, era difícil distinguir al misionero del comerciante o del administrador colonial. Todos eran blancos y venían del mismo lugar. ¿Y hubo casos donde se resistieran a ese rol? Hubo de todo. Algunos se resistieron, como Hudson Taylor al irse al interior de China. Otros, quizás sin mala intención, lo utilizaron. El mayor problema a largo plazo fue la dependencia. Las nuevas iglesias dependían del dinero, el liderazgo y los modelos teológicos de Occidente. Se exportaron las divisiones de Europa. Exacto. A lugares donde no tenían ningún sentido histórico. Esto creó iglesias que, durante mucho tiempo, tuvieron una identidad prestada. Y junto a eso, el riesgo del sincretismo, esa mezcla de creencias. Era casi inevitable. Cuando una cosmovisión tan distinta como la cristiana entra en contacto con religiones ancestrales, la gente tiende a fusionar elementos. Por ejemplo, En partes de África o América Latina se aceptaban las figuras de Cristo o los santos, pero se les atribuían los poderes de antiguos espíritus locales. No era un rechazo, sino una absorción. un desafío que sigue existiendo hoy, me imagino. Totalmente. Lo cual nos lleva al final de esta narrativa. Si Filadelfia, con su poca fuerza y su puerta abierta, representa el apogeo, hay una transición hacia un estado muy diferente, simbolizado por la siguiente iglesia en la lista, la Odisea. Y el contraste es brutal. Es un cambio dramático. Mientras que a Filadelfia se le elogia por su fidelidad en la debilidad, a la Odisea se la describe con las palabras más duras de todo el capítulo. ¿Qué le dice? Eres tibio y no frío ni caliente. Dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Durísimo. Y la interpretación es que el propio éxito del movimiento llevó a esto. Correcto. ¿Cómo? El éxito se convirtió en el enemigo. En cierto modo sí. El fervor de Filadelfia, enfocado hacia afuera, hacia los no alcanzados, dio paso a una iglesia que se volvió hacia adentro. Se construyeron grandes catedrales, seminarios, denominaciones poderosas. La iglesia se institucionalizó, se hizo rica, autosuficiente. Y la mentalidad cambió. Pasó de «tenemos una misión urgente que cumplir» a «somos una institución respetable que administrar». De la pasión por los perdidos a la satisfacción con el patrimonio. La tibieza como indiferencia cómoda. Exacto. Es el final del ciclo del fervor. Bien, hagamos un balance. Hemos recorrido 2 siglos de una energía y expansión, la verdad, extraordinarias. Un movimiento impulsado por avivamientos, por la experiencia personal. Sí, Llevado a cabo por individuos de una dedicación casi inconcebible que lograron convertir al cristianismo en una fe global, con un impacto social y educativo innegable. pero también hemos visto su lado oscuro, su compleja, inseparable relación con el poder colonial, que generó dependencias y distorsiones que han tardado generaciones en empezar a sanar. Las fuentes nos presentan esta progresión casi como una tragedia griega. De la fidelidad en la debilidad de Filadelfia, que desata una energía increíble. Al éxito material e indiferencia espiritual de la Odisea. Filadelfia es el pico de la fidelidad activa. Exactamente. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Las fuentes presentan ese espíritu de Filadelfia, esa combinación de pasión, urgencia y poca fuerza, como el motor de la mayor expansión en la historia del cristianismo. Y la pregunta que queda flotando es, ¿fue ese espíritu un momento único, irrepetible en la historia, impulsado por circunstancias que ya no existen? O, como argumentarían algunos, ¿O es posible recuperar esa clase de fervor y enfoque en un mundo que es, en muchos sentidos, aún más complejo y está aún más conectado?